Hola mis queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y dar like a nuestro video. Hande Erçel sorprende a todos con una confesión inesperada: quise perdonarlo, pero estaba cansada. La actriz turca, que siempre ha sido un ícono de estilo y fuerza femenina, ha dejado ver una faceta vulnerable que tiene a sus fans y a los medios de comunicación hablando sin parar. La pregunta que todos se hacen es: ¿qué ocurrió realmente detrás de esas palabras que suenan como un grito de sinceridad? Todo comenzó cuando Hande apareció en un evento en Estambul, radiante con un vestido negro que resaltaba su elegancia, pero con una mirada que dejaba entrever que algo no estaba bien. Ante las cámaras, la actriz no pudo evitar pronunciar la frase que ya es viral: quise perdonarlo, pero estaba cansada. Esa confesión hizo que inmediatamente las redes sociales explotaran con teorías, comentarios y miles de mujeres identificándose con ella. Los rumores apuntan a que se trata de una relación amorosa que terminó en medio de altibajos y promesas incumplidas. Una fuente cercana comentó que Hande había intentado mantener la calma y dar segundas oportunidades, pero que la acumulación de decepciones pesó más que el amor. En palabras de la propia actriz, recogidas por un periodista que estuvo presente, una mujer puede soportar muchas cosas, pero cuando tu paz desaparece, entiendes que no hay vuelta atrás. Su expareja, aunque no mencionado directamente por la actriz, también fue abordado por los medios. Con gesto serio, dijo: Hande siempre tendrá un lugar especial en mi corazón, pero a veces el amor no es suficiente. Estas palabras parecieron confirmar que la historia había llegado a su final definitivo. Y lo que más impactó al público fue la serenidad con la que Hande respondió después: no estoy enojada, solo estoy cansada. Y cuando una mujer está cansada, ya no hay nada más que decir. En redes sociales, miles de mujeres comenzaron a compartir frases inspiradas en su testimonio. Comentarios como Hande habló por todas nosotras o esa frase me llegó al alma se multiplicaron en cuestión de horas. La actriz, sin proponérselo, se convirtió en portavoz de una emoción universal: la fatiga emocional que muchas mujeres sienten al intentar sostener relaciones que no las hacen felices. Durante una entrevista televisiva posterior, Hande profundizó un poco más: perdonar es un acto de amor, pero no puedes perdonar siempre a costa de ti misma. Yo quise hacerlo, de verdad lo intenté, pero estaba agotada. Y cuando tu corazón está cansado, necesitas priorizarte. Su sinceridad, lejos de mostrar debilidad, fue celebrada como un acto de valentía. Tras esas declaraciones, los periodistas comenzaron a reconstruir la línea del tiempo de la relación y los medios turcos publicaron cronologías detalladas de las apariciones públicas de la pareja. Se descubrió que habían atravesado varios intentos de reconciliación en secreto, viajes discretos y largas conversaciones nocturnas que parecían darles una última oportunidad. Sin embargo, todo terminó con aquella frase que ahora se convirtió en bandera de independencia emocional. Lo interesante de este episodio es cómo la figura de Hande Erçel trasciende más allá de su carrera actoral. Su sinceridad no solo se percibió como un testimonio personal, sino como un reflejo de una realidad que viven muchas mujeres en diferentes culturas. Los programas de televisión dedicaron horas de análisis, invitando a psicólogos y expertos en relaciones para explicar por qué la frase resonaba tanto. La conclusión fue clara: millones de personas se identificaron con la sensación de haber llegado al límite. Por otro lado, la industria del entretenimiento no tardó en reaccionar. Marcas de moda y cosméticos, que suelen vincularse con la imagen impecable de Hande, resaltaron su valentía en campañas publicitarias. En un comunicado, una reconocida firma internacional expresó: la verdadera belleza está en la autenticidad. Hande lo demostró con sus palabras. De pronto, la actriz se convirtió en embajadora involuntaria de la fortaleza emocional femenina. Mientras tanto, en redes sociales, se multiplicaron los videos y reels donde fanáticas recreaban la frase, acompañadas de canciones tristes y miradas al vacío. El hashtag #cansada como Hande se volvió tendencia mundial, acumulando millones de visualizaciones en pocas horas.
Psicólogos afirmaron que este fenómeno no solo habla de la fama de la actriz, sino de una necesidad colectiva de expresar lo que muchas personas callan por años. Lejos de victimizarse, Ande aprovechó la atención mediática para enviar un mensaje de esperanza. En otra entrevista, agregó, no me arrepiento de haber amado, ni de haber intentado perdonar. Todo eso me enseñó a conocerme mejor. Hoy estoy cansada, sí, pero también agradecida. Porque entendí que la verdadera paz está en mí, no en alguien más. Estas palabras fueron interpretadas como un cierre definitivo, pero también como un renacimiento. La prensa internacional también hizo eco. Revistas en España, México y Argentina dedicaron portadas a la confesión, destacando la valentía de Ande. Columnistas la describieron como la voz de una generación cansada de cargar con lo insostenible. Incluso, en programas de opinión se debatió si estas declaraciones marcarían un antes y un después en la manera en que las celebridades comparten sus emociones. Los fanáticos, lejos de abandonar a su ídolo en un momento de vulnerabilidad, redoblaron su apoyo. Cientos de cartas llegaron a sus oficinas y en Twitter se organizaron campañas de agradecimiento bajo el lema, gracias, Ande, por hablar por nosotras. La actriz respondió con un mensaje breve pero emotivo, yo solo compartí mi verdad. Gracias por acompañarme en este camino. Analistas de la cultura pop consideran que este episodio se quedará en la memoria colectiva como un momento icónico, comparable con otras frases célebres de mujeres que marcaron un punto de inflexión. No se trata solo de una ruptura, sino de una declaración de principios. Ande Ercel pasó de ser una estrella televisiva a convertirse en símbolo de resiliencia. En el plano personal, amigos cercanos revelaron que la actriz está enfocada en nuevos proyectos profesionales y en actividades que la reconectan consigo misma, pintura, yoga y viajes. Su círculo íntimo asegura que Ande está más tranquila, rodeada de personas que le aportan energía positiva y que ha aprendido a poner límites con firmeza. Está en un proceso de sanación y descubrimiento, comentó una amiga cercana. Todo indica que, aunque el cansancio la llevó a cerrar una etapa, también le abrió la puerta a un futuro prometedor. Ande Ercel no solo sorprendió con su confesión, sino que también inspiró a millones a no temerle al final de una historia. Porque a veces, reconocer el cansancio es el primer paso hacia la libertad. Y mientras los titulares siguen repitiendo aquella frase poderosa, ella sonríe serena, consciente de que sus palabras ya no le pertenecen solo a ella, sino a una generación que necesitaba escucharlas. Queridas seguidoras, ¿qué piensan ustedes? ¿Les ha pasado lo mismo alguna vez? Déjenme sus comentarios, quiero leer sus historias y opiniones. Y no olviden, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Porque aquí siempre tendrán un espacio para hablar de lo que nos importa, con sinceridad y corazón.